Vamos a dar inicio a la charla. Hoy el tema que nos convoca son la prescripción de la acción penal y los actos que la interrumpen a la misma. Como comentario al fallo, me tocó hacerlo a mí y tenemos dos fallos. Uno es Rubén Marcos Acosta sobre homicidio culposo y el otro es Di Benedetto Antonio sobre estafas reiteradas en grado de tentativa y falsedad ideológica reiteradas. Voy a ir por orden cronológico. Si bien el fallo este que tengo de Acosta es del 7 de noviembre del 2025, viene ya de una resolución de noviembre del 2024. Bueno, una de las partes con el colega que tuvo como defensor del imputado es el doctor Guillermo Alexander, que está acá presente, y el magistrado que dictó el fallo es el doctor Tomás Orso, quien también va a hacer la exposición hoy. Básicamente, en ambos fallos, tanto en el de Acosta como en el de Di Benedetto, se discute si la audiencia imputativa interrumpe o no la prescripción. Y en ambos fallos, el magistrado considera de que no interrumpe la prescripción, toda vez que el artículo, que lo tengo acá anotado, el 67, inciso B, dice que la prescripción se interrumpe con la indagatoria, pero que no podría aplicarse en forma analógica la imputación que realiza el fiscal. Yo ahí tengo por ahí una disquisición en cuanto a si la audiencia imputativa se realiza frente a un magistrado o si la audiencia imputativa se realiza en la oficina del fiscal. Esa es por ahí mi duda, que va a ser un disparador que después voy a decir ahí para que arranquen a hablar los disertantes. Pero más allá de eso, dentro de los fundamentos que se dan en el fallo, se habla de que no puede interpretarse en forma analógica el 67 inciso B, y a su vez también hablamos de que qué pasa si las partes no piden la prescripción de la acción, si el juez igualmente puede dictarla, y con lo cual el juez dice que sí, porque esto es una cuestión de orden público, y que el juez puede hacer el control de, de la prescripción de la acción por el mero paso del tiempo. Después hay una cuestión también que me pareció interesante en el fallo de Di Benedetto, que es que luego, como existen otros coimputados, hace extensiva esta prescripción y el sobreseimiento a los restantes coimputados. No sé si este fallo está firme o si la Corte lo ha dicho algo, pero es bastante fresco de julio del 2025. Em, Así que bueno, así sería la cuestión del comentario del fallo. Y dejo para que arranquen a hablar los disertantes, que tenemos a el doctor Guillermo Alexander, que es abogado, así me pidió que lo presente, y el doctor Tomás Orso, quien es juez de la provincia de Santa Fe, juez penal de Cámara de la provincia de Santa Fe, que ejerce sus funciones en Venado Tuerto. Ahí. Buenos días a todos, buenos días, doctor Orso. Si me Buen día. permite, arranco yo, así después le dejo lo más Perfecto. importante a usted, que es el que No, sabe, por digamos. favor. Para En nada. el caso, Adelante. nosotros lo que llevamos con el doctor Orso, que en la resolución es el caso de Acosta. Acosta es un médico que estuvo imputado inicialmente por un hecho del año 2017, de un homicidio culposo por una presunta mala praxis que estaba bastante discutido, básicamente, los hechos de la imputación de la Fiscalía. Pero fue imputado, el hecho es del 2017, pasaron 3 años para que fuera imputado en sede de la Fiscalía y después 3 años más para que la Fiscalía interpusiera la requisitoria de elevación a juicio. Cuando a nosotros nos comunican la audiencia preliminar, lo que nosotros hicimos fue plantear como una excepción previa de especial pronunciamiento la cuestión de la prescripción de la acción penal por vencimiento de los plazos. Es un delito que tiene un plazo, la pena máxima son 5 años y decíamos que justamente lo que tiene que ver, que es materia de la charla de hoy, así estaba convocada, que la audiencia imputativa no interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal. El fundamento era siguiendo básicamente, entre otros dogmáticos, al doctor Orso, pero también citábamos a Herbeta, a Franceschetti, a Baclini,
a Cuenca, que básicamente el planteo nuestro tenía que ver con el cambio del paradigma de lo que era salir de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que en un sistema acusatorio no podía haber prerrogativas en favor de la fiscalía, y la naturaleza, sobre todo del acto, porque violaba la igualdad de armas, y que la naturaleza propiamente del acto de la audiencia en un sistema acusatorio de la imputativa era un acto de comunicación del fiscal, si bien puede el imputado declarar o no declarar, es un acto de comunicación del fiscal, es un acto de una de las partes, inclusive sentando por lo menos posición en lo que decía el doctor. ¿Qué pasa si la toma un juez? El juez exclusivamente interviene en los casos en que el fiscal em, pida medidas cautelares, de naturaleza cautelar, y hace un control de la imputación formal, digamos, no es no llegan a un control sustancial. Lo que controlan básicamente es si la imputación cumple con los recaudos del código. El control tiene que ver con las medidas cautelares y la procedencia de las medidas cautelares. Entonces entiendo que ninguno de los supuestos interrumpe la audiencia imputativa, el curso de la prescripción de la acción penal. Nosotros planteamos eso, pero no solo lo planteamos desde el punto de vista del transcurso de los plazos de la ley de fondo, de la ley penal, sino que también lo planteamos como una cuestión de razonabilidad de los plazos. Estábamos hablando de que habían pasado prácticamente 7 años desde el hecho, y que no era razonable, todavía estábamos en audiencia preliminar, no era razonable, inclusive nosotros habíamos planteado medidas alternativas como suspensión del juicio a prueba con anuencia de la víctima, pero que después no nos daba la anuencia el fiscal, y se discutía eso también en la audiencia. Básicamente lo que planteamos es, más allá de los plazos que fija la ley de fondo, la razonabilidad de la duración del proceso. Y esto es también lo que entiendo que es interesante que toma el doctor Orso, porque hace todo un desarrollo muy profundo de lo que son los precedentes de la Corte Nacional y de lo que son los lineamientos de la Corte Nacional. Inclusive él hace un raconto de algunos pronunciamientos que son de Buenos Aires, y de cómo la Corte le llama la atención a los tribunales de Buenos Aires por, en alguna medida, alzarse contra los lineamientos que fija la Corte Suprema de Justicia respecto de lo que son las pautas de duración razonable de un proceso penal, del derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, y, en definitiva, cómo juega esto en materia de extinción de la acción penal. La causa puntualmente nuestra tuvo dos alternativas. En principio, lo que se resolvió fue puntualmente que la audiencia imputativa no interrumpía el curso de la prescripción de la acción penal. La Fiscalía llevó eso a la Corte después dictó un fallo donde hace un reenvío al doctor Orso para que se pronuncie sobre si estaba prescripto o no estaba prescripto, porque el doctor Orso hacía un reenvío a primera instancia para que además se resuelvan algunas cuestiones que habían sido planteadas en la audiencia de apelación. Entre otras, una cuestión que había planteado la Fiscalía era si para los plazos de la prescripción, los plazos máximos de la prescripción, contaba o no contaba la pena de inhabilitación, con lo cual tenía una extensión todavía la Fiscalía. Eh, Básicamente la Corte hace un reenvío al doctor Orso para que decida, y el doctor define que la acción estaba prescripta, que es lo que entiendo define la otra causa. Siento posición nomás respecto del otro, en una cuestión que me ha en algún momento también valido eh, alguna opinión adversa. Yo entiendo que lo que anticipaba el colega, que sí, que los jueces tienen la obligación, y hay precedentes de los tribunales de Entre Ríos, donde hay una cuestión también muy interesante, que es el plazo máximo de duración de la IPP. O sea, hay otras legislaciones provinciales que le establecen a los fiscales plazos máximos para la duración de la investigación penal preparatoria, y dentro de lo que es los plazos máximos hacen una disquisición de si la prescripción es un instituto de fondo o es un instituto de derecho procesal, y básicamente dicen que es un instituto de derecho procesal, que el Código de Fondo legisle en materia de prescripción de la acción penal es un establecimiento de garantías mínimas para todos los imputados, que tiene que ver con el derecho de igualdad ante la ley, pero que nada obsta que las jurisdicciones locales establezcan plazos menores. Puntualmente, la causa que, si a alguno le interesa, la tengo anotada por ahí, es de Entre Ríos, creo que son 3 meses de máximo del IPP. Declaran la extinción de la acción penal por el vencimiento de los plazos, y además lo hacen extensivo al resto de los coimputados, porque lo que dicen básicamente los jueces es que es una garantía que es de orden público y que tienen que aplicar los jueces de oficio.
Eh, Creo que va a ser mucho más claro el doctor Orso. El desarrollo que hizo nomás en la audiencia a mí me dejó boquiabierto. Yo celebro el fallo del doctor Orso, celebro tener jueces como el doctor Orso que dictan fallos tan académicos, ¿no? Nada más por mi parte. Bueno, sigo yo entonces. Gracias a las elogiosas palabras del doctor Alexander, exagerada totalmente. Eh, yo voy a encarar esta cuestión, bueno, primero haciendo la salvedad que hay al menos tres pronunciamientos sobre una temática similar que todavía están en trámite, son procesos vivos, más allá de que paradójicamente yo consideré que la acción penal estaba muerta en los tres que había operado la prescripción, que son justamente caso Acosta del año pasado, que tuvo un reenvío este año, después voy a hacer la aclaración, es un homicidio culposo. Después está el caso muy mediático Di Benedetto, especialmente en la zona sur de la provincia, que son delitos básicamente defraudatorios. Y últimamente un caso también de Venado Tuerto, donde el doctor Raúl Superti fue uno de los defensores, que es el caso Maurino y otro, eran dirigentes gremiales que también arrastraban una persecución penal de casi una década. Y en los tres entendí que la acción penal estaba prescripta y están todos ellos ante la Corte o próximos a ir a la Corte. Di Benedetto ya hace unos 4 o 5 meses que está, hace 2 meses que está fallo. Eh, Maurino está en términos de recurrir al Ministerio Público de la acusación y Acosta, con un reenvío, también acaba de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Fiscalía la semana pasada, así que bueno, seguramente se también arribará antes de fin de año a la Corte. ¿De qué se trata esto? Básicamente para aquellos que se suman a esta charla, eh, si yo tendría que titular la misma, sería algo así como eh, cómo juegan o qué tan en serio nos tomamos las garantías en el marco de un proceso penal. Concretamente acá lo que se está discutiendo es la garantía del principio de legalidad. Concretamente, si hay una norma que habilita al Estado a perseguir, eventualmente a enjuiciar a una persona, porque justamente está subsistente, vigente la acción penal, o si hay una cláusula de prescripción que viene interpretada, conforme yo entiendo que es lo que corresponde, debe concluirse en que la acción penal se encontraba prescripta. Concretamente, lo digo muy resumidamente, porque son varios los argumentos para sostener el criterio que yo creo que corresponde, pero bueno, esto en definitiva debo reconocer que es un criterio que en su momento, quienes nos animamos a realizar algún comentario al nuevo Código Procesal Penal, allá por el año 2007, 2008, hicimos una interpretación de que la audiencia imputativa, sea que la convoque, sea solamente en sede fiscal o ante el juez, no resultaba captada por la norma de fondo, el 67, inciso B, que habla de declaración indagatoria. Sobre esta cuestión gira la discusión. Eh, de hecho, a mí me había llamado la atención de que esta cuestión no hubiese sido litigado, batallado, de algún modo no hubiese generado pronunciamiento de la Corte Provincial por parte, digamos, de planteos de los defensores. Y bueno, había pasado ya 10 años, casi 11 años del inicio del nuevo sistema, casi 20 años de ese comentario, parecía que había casi un consenso tácito acerca de que la convocatoria de audiencia imputativa, como es un acto con alguna similitud a la declaración indagatoria, estaba encuadrado en la norma y por lo tanto interrumpía la prescripción. Bueno, hasta que me encontré justamente con un planteo concreto, que fue el doctor Alexander hace un año atrás, y eso obligó, digamos, a de alguna manera reexaminar, repensar lo que en su momento se había, digamos, escrito, glosado en forma doctrinaria. Y dentro de ese análisis encontré fallos que yo entiendo que marcan un camino muy sólido acerca de cómo deben interpretarse las garantías constitucionales, al menos en los delitos ordinarios,
y concretamente el principio de legalidad. Hagamos un pequeño resumen. El 67, inciso B, habla que la prescripción se interrumpe solamente, esto indica solamente que estamos ante un sistema cerrado de casos, de supuestos habilitantes a que se considere interrumpida la prescripción. Está marcado claramente en la ley. Acordémonos que esta ley, modificada hace unos 20 años atrás, el artículo 67, vino a superar lo que en su momento tenía esta críptica, digamos, oración de secuela de juicio. Antes la prescripción se interrumpía por la secuela de juicio. Bueno, ¿qué era secuela de juicio? Lo que cada una consideraba que podía hacerlo. Había algunos que interpretaban que durante todo el trámite ordinario no se interrumpía, otros que había que llegar a la etapa de juicio, en el caso de nuestro país, a juicio escrito, otros que señalaban que todos los actos que provenían de la defensa o en favor del imputado no podían ser contabilizados. Bueno, había una anarquía total. Por eso, para zanjar esta digamos, confusión legal, el legislador modificó el 67 y puso una serie de supuestos como numerus clausus, ¿no? Sistema cerrado, taxativo. Y de hecho, hay un gran fallo, entiendo yo, de la Corte Nacional, hizo mención el doctor Alexander, que es la causa Farina. Farina en realidad es para hacer, digamos, un capítulo aparte por todo lo que pasó en el marco de esa causa. Fue 3 veces a la Corte Nacional, 3 veces. Por eso yo dije en alguna audiencia que era un proceso kafkiano, o sea que era una causa también por homicidio culposo, donde intervenía el juzgado de distrito, creo que era en Azul o en Balcarce, después iba a la Cámara Azul, iba a Casación, iba a Corte de Provincia de Buenos Aires, o sea, atravesaba todo el andarivel de la justicia ordinaria de Provincia de Buenos Aires hasta llegar a la Corte, y la Corte advertía que la causa podía encontrarse prescripta. Esto un poco es respondiendo a este interrogante si se puede hacer un control oficioso. No, debe hacerse un control oficioso jurisdiccional acerca de la vitalidad de la acción penal. Inclusive ahora la Corte Provincial, hoy esta mañana estaba buscando en el buscador de la Corte, y hay 2 fallos colgados de este mes, donde la Corte, siempre utilizando este párrafo de que es obligación de todo tribunal analizar las circunstancias actuales, advierte que en 2 procesos diferentes que la acción penal podía encontrarse prescripta y por eso reenvía a primera instancia. Bueno, esto también surge, por ejemplo, en Farina, lo dice expresamente la Corte Nacional. Así que sí, hay una obligación de testear la vitalidad de la acción penal. Yo por eso hacía un parangón de que los jueces somos como cirujanos. El cirujano antes de operar, lógicamente, debe operar a una persona viva. Si la persona no tiene signos vitales, obviamente ya no será tarea del cirujano, será tarea de un tanatólogo o de un médico forense. Lo digo así en forma digamos, gráfica como para que se entienda. Entonces los tribunales tenemos que examinar la vitalidad de la acción penal. Entonces decía, el legislador estableció un sistema cerrado de supuestos de interrupción de la prescripción. Entre ellos el inciso B, que habla que se interrumpe la prescripción solamente por el primer llamado efectuado de una persona con el objeto de recibir la declaración indagatoria por el delito investigado. Bueno, entonces acá la cuestión, ¿qué pasa con los códigos reformados? Esta reforma data de hace unos 20 años, la mayoría de los procesos de reforma fueron posteriores. ¿Qué pasa con las fórmulas que utilizan códigos como el santafesino, que utilizan la fórmula de audiencia imputativa? O sea, en caso de que la persona llegue en estado de libertad ante la fiscalía, o cuando está privado de libertad ante un juez, que a su vez hace un control de legalidad de la detención, eventualmente. Bueno, entonces, acá hay dos posibilidades. Una, hacer una interpretación laxa, a mi entender, extensiva, contraria, digamos, al principio de legalidad. Es decir, bueno, en realidad, con la audiencia imputativa, el Estado es una manifestación de la voluntad del Estado de investigar a una persona, eventualmente llevarlo a juicio, y eso es más o menos lo mismo que, digamos, se desprende de la declaración indagatoria. De todas maneras, la diferencia, primero que hay varias diferencias, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de cómo está definido cada uno de los institutos, quiénes pueden intervenir en cada uno de ellos. O sea, se puede hacer un paralelo con las diferencias que existen entre ambos. De hecho, yo hice en los fallos hice un paralelo con la declaración indagatoria del viejo código y la audiencia imputativa del nuevo código, como para tener un tester
más o menos, digamos, que todos estemos inmersos. Pero lo que decía, esta es una posibilidad. Y la otra posibilidad es interpretar, conforme al principio de legalidad, la norma sustancial, el artículo 67, o sea, tomarnos en serio la garantía y verificar qué es lo que quiso el legislador cuando estableció este número de supuestos, de hipótesis cerradas como causales de interrupción de la prescripción. Y acá, justamente en esta cuestión, la Corte de Farina se trata del supuesto E. Había una condena en primera instancia y sabemos que hasta tanto quede firme la sentencia, sigue corriendo la prescripción de la acción penal. La pena prescribe una vez que está firme, por ejemplo, en caso de fuga posterior a una condena firme, corre el curso de prescripción de la pena. Pero de acción penal sigue transcurriendo después del dictado de la sentencia de primera instancia. Bueno, esto es lo que se discutía en Farina, inciso E del 67. Había una interpretación en base, yo diría que más que una interpretación, es cuando los integrantes del Poder Judicial, los jueces, volcamos cuestiones de índole más bien de conveniencia o de tipo moral acerca de si esa norma es correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque todos los tribunales de Buenos Aires, de primera instancia, segunda, casación, Corte de Provincia de Buenos Aires, interpretaban de que la interrupción se suspendía, se interrumpía, mejor dicho, cada vez que había un fallo convalidatorio de la sentencia condenatoria. Es decir, sentencia de primera instancia, confirmación de Cámara, ahí se interrumpía, largaba otra vez el contador de cero. Se presentaba un recurso de inconstitucionalidad, como se llama en cada provincia, se rechazaba el recurso, otra vez de cero. Llegaba a instancia casatoria, otra vez de cero, Corte Provincial de Buenos Aires, otra vez de cero. Porque decían que de lo contrario generaba todo un estímulo al recurso, se generaba todo un dispendio, se generaba impunidad. Bueno, y la Corte en Farina fue absolutamente clara en cuanto señaló que la interpretación debía hacerse conforme a los principios de máxima taxatividad y legalidad. Y la norma, concretamente el artículo 67, cuando el legislador quiso establecer un mecanismo de equiparación, lo hizo. Lo hizo, por ejemplo, en el inciso C, cuando habla del requerimiento acusatorio de apertura de elevación a juicio, efectuado en la forma que le establezca la legislación procesal correspondiente. Entonces ahí le puso autorrequerimiento acusatorio o elevación a juicio, utilizó la disyunción o. El D habla autocitación a juicio o acto procesal equivalente, ¿no? También la disyunción o, y a su vez utiliza la cláusula esta de equivalencia. Bueno, el inciso B no está tal equivalencia, no está la disyunción o, está el único supuesto de declaración indagatoria, y por eso entiendo que excede las posibilidades de interpretación respetuosa del principio de legalidad considerar que ese supuesto encuadra, digamos, dentro, la audiencia imputativa encuadra dentro, digamos, del inciso B del artículo 67. Esta cuestión, también viendo posteriores fallos, encontré, por ejemplo, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, causa Nasif, María Cristina. Neuquén tiene, en el artículo 133, no tiene lo que se llama audiencia imputativa, sino tiene audiencia de formulación de cargos, que es más o menos lo mismo que la audiencia imputativa nuestra. Ahí también se había hecho la interpretación esa en primera instancia, el Tribunal de Impugnación, de que en definitiva eran actos, eran parecidos, declaración indagatoria, formulación de cargos, y por lo tanto interrumpía, hasta que la Corte de Neuquén dijo que la interpretación efectuada se aparta de la prevención legal al intentar equiparar la formulación de cargos con el primer llamado a prestar declaración indagatoria, ¿no? Y hace toda una cuestión de que es un sistema de números clausus, que intentó poner coto a la discrecionalidad judicial, es decir, más o menos en torno a, a las razones que yo dije con anterioridad. Esto lo dijo el Superior Tribunal de Neuquén. Entiendo que esa causa no llegó a la Corte Nacional, o por lo menos los planteos que efectuó la Fiscalía o eventualmente la querella no fueron atendidos. Y entiendo incluso, esto habría que verificarlo, porque estoy casi convencido de que
esa fue la doctrina judicial que sentó la Corte de Neuquén a partir de ese momento y que seguramente generaron que la Fiscalía de Neuquén adaptara, digamos, sus modalidades de trabajo a ese fallo. Es decir, partiendo, digamos, de la base de que recién con la acusación se interrumpiría la prescripción. Acá hubiese sido bueno que en esta sala hubiese estado presente alguien que sostuviera la postura contraria, alguien de la Fiscalía. Entiendo que los organizadores intentaron contar con alguien para generar, ¿no?, un contrapunto, ¿no? Que no digamos todo lo mismo. Pero yo entiendo que eso es lo que ocurrió en aquella provincia y eventualmente si se convalidara este criterio pasaría lo mismo. Pasaría lo mismo en esta cuestión. Y cerrando un poco la cuestión esta de las garantías, del principio de legalidad, yo creo que el fallo Farina, repito, un gran fallo, se complementa de alguna manera, este fallo Farina fue el año 2019, fin del 2019, con el más reciente fallo y la RAS de la Corte Nacional, esto es de julio del corriente año, recordemos, caso Ilerraz, también un caso bastante mediático, un sacerdote condenado por abusos sexuales de seminaristas, hechos que habrían ocurrido en la década del 80, del 90, y ahí se discutía si la Convención de los Derechos del Niño ya contenía una cláusula de imprescriptibilidad de este tipo de delitos, si estos delitos se podían considerar delitos de lesa humanidad, si no estaba afectado el derecho a la tutela judicial efectiva, si, digamos, si no se perseguía, no se llevaba a juicio, eventualmente se condenaba a los autores de tales ofensas. Bueno, la Corte, nuevamente, en un fallo absolutamente claro, estableció que de aquellos tratados, convenciones, primero que no estaba expresamente previsto y segundo que todas las convenciones y tratados no derogan ninguna parte, ningún artículo de la primera parte de la Constitución, ¿no? O sea, dentro de los cuales está el derecho de defensa y donde está el principio de legalidad. Y también concretamente dijo, y Larraz un poco se vincula con un caso también muy mediático que me tocó intervenir acá en la provincia, que fue anulado por la Corte, y después, bueno, después de eso salió el fallo y más allá de que esa causa entiendo que sigue en trámite, pero bueno, se vincula a esa cuestión. En Ilerraz dijo la Corte, toda flexibilización del principio de legalidad en materia penal es abiertamente contradictorio con los artículos 18, 27, 75, 22 de la Constitución Nacional. En tanto, no fue alterado por la aprobación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. O sea que nuevamente hay una directiva muy clara de la Corte respecto de cómo, de la Corte Nacional, respecto a cómo se deben interpretar estas causales. Inclusive, si analizamos los fallos de la Corte Nacional en torno a este capítulo de la prescripción, tenemos Ilerraz, tenemos Farina, pero también tenemos, por ejemplo, que está citado en Farina, respecto al inciso C del artículo 67, que se refiere al requerimiento acusatorio que interrumpe la prescripción o elevación a juicio, la Corte, en un fallo de Rodríguez, dejó sin efecto, anuló un fallo de la Corte de Córdoba que interpretaba que la acusación durante el juicio de la querella interrumpía la prescripción. La Corte dijo no, esto no surge de la letra de la ley, el requerimiento acusatorio no puede considerarse de un modo tan extensivo y por lo tanto, si ustedes analizan, hasta era más opinable si cuando habla de requerimiento acusatorio no podía abarcar actor público, actor penal público, actor penal particular. Pero la Corte cerró también la puerta respecto a esa interpretación. Por eso, a mí me parece que esta cuestión merecerá el análisis de la Corte Provincial, pero no necesariamente esto puede terminar por recurso de cualquiera de las partes en el ámbito de Santa Fe. Esto puede llegar a escalar a nivel nacional y yo no descarto que pueda generar un precedente, más allá que sabemos que a veces la Corte se toma su tiempo, hay que ver la composición de la Corte en ese momento, pero por lo pronto, con la actual composición parece claro cuál es la postura del máximo órgano judicial nacional respecto a cómo deben ser interpretados este tipo de normas. Y respecto ya con esto cierro, para generar un ida y vuelta, preguntas, debate, respecto a la causa concretamente de Acosta,
cuyo defensor justamente es el doctor Alexander, pasó algo particular, si se quiere, porque evidentemente era creo que la primera vez que la Corte se iba a tener que pronunciar, se va a tener que pronunciar sobre esta cuestión, porque hasta el momento tengo entendido que no había ninguna decisión de segunda instancia de que adoptara esta tesitura de que la audiencia imputativa no interrumpa la prescripción. Solamente se mencionaba un par de fallos de la doctora Lurati, del doctor Carbone, pero de hace varios años atrás, pero nunca más nadie insistió al respecto. Y yo creí que la Corte en el 2025 iba a tomar una postura, porque ya, si ustedes buscan en el buscador de la Corte de Santa Fe y ponen prescripción de la acción penal o interrupción de la prescripción de la acción penal, aparece antes del fallo Acosta, como dijo el doctor Alexander, la Corte lo que hace es reenviar, ni siquiera cambia después, me lo manda a mí otra vez para que resuelva integralmente el pedido de la defensa. Bueno, yo ya saqué una resolución de que estaba prescrito y sobreseí, con lo cual entiendo que va a volver a la Corte. Yo estaba esperando que resolviera sobre el fondo de la cuestión, porque antes, en paralelo a la causa Acosta, yo resolví una cuestión, Andrada es la causa, en donde no hizo lugar a un planteo de la defensa, no sé si es la defensa pública o particular, donde básicamente se sostenía que el auto de apertura a juicio, ahí ya no vamos al inciso C del 67, el auto de apertura a juicio no es lo mismo que el auto de citación a juicio, ¿no? Que habla, perdón, el inciso 67D. El planteo era que el auto de apertura a juicio no es lo mismo que el auto de citación a juicio del 67D. Bueno, yo entendí que como había una cláusula de equivalencia en este artículo del Código Penal, el 67D habla de auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, sí se podía equiparar ambos actos. Nuestro auto de apertura con el auto de citación a juicio que menciona la legislación de fondo. Bueno, esto fue la Corte y la Corte terminó rechazando la queja contra el recurso inconstitucional planteado, diciendo que era una de las alternativas de interpretación posibles. O sea que, en definitiva, no termina con validar del todo cuál es el criterio. Yo entiendo que en el caso Acosta, en el caso Di Benedetto, en el caso Maurino y tantos otros que sucedan eventualmente, lógicamente el precedente lo voy a seguir manteniendo hasta tanto un tribunal superior no me indique lo contrario. Espero que la Corte en Acosta diga blanco o diga negro. Porque si dice gris es cuando está esta posibilidad de decir, bueno, unas interpretaciones posibles que no superan la hermenéutica, tiene una frase así. Bueno, esto es un gris y esto generaría inseguridad jurídica, porque sería tirar una moneda al aire sobre una cuestión tan relevante, tan medular como es la vitalidad o no de la acción penal. Entonces, según me toque este juez, esta acción penal va a ser considerada prescripta, muerta, y otro va a decir que no, al revés. O sea, nosotros tenemos un problema acá en Santa Fe de diseño institucional, de que no tenemos, bueno, ya no rigen más los acuerdos plenos o plenarios que había antes, por inconstitucionales, me parece correcto, pero tampoco tenemos un tribunal de impugnaciones como tienen otras provincias para unificar jurisprudencia. Entonces, si no tenemos todas estas instancias y tenemos un sistema de colegiación unipersonal, por una cuestión de maximización de recursos, está bueno, pero bueno, este sistema genera que pueda haber interpretaciones diversas, inclusive dentro del propio colegio. Yo, mis colegas, por ejemplo, en Venado Tuerto, inclusive en Rosario, que estamos afectados, la mayoría tienen un criterio contrario, o algunos no se pronunciaron. Bueno, entonces yo considero que es función, es rol de los tribunales superiores, los máximos tribunales, generar una jurisprudencia estable, eso hace a la seguridad jurídica, y por eso espero que en este caso tengan una posición clara al respecto y no salgan con esto de que es una interpretación posible, porque si no estaríamos en agua de borrasca, estaríamos en un escenario totalmente imprevisible para las partes, porque justamente, inclusive para la propia sociedad sería poco claro que un tribunal diga que es blanco y otro diga que es negro. Si bien no estamos en una ciencia exacta, no estamos en derecho, una ciencia social, una ciencia dura, 2 más 2 no es 4, lo sabemos, pero bueno, es función de los tribunales superiores establecer este criterio. Así, bueno, esperemos que el año que viene finalmente se pida el máximo tribunal
Yo creí que se iba a expedir en la causa Costa, que era una causa, digamos, más común, pero seguramente por una cuestión de tiempos procesales ya está fallo la causa esta de Benedetto, ya se conoce en nuestra zona como la mega estafa inmobiliaria, mucha repercusión mediática, muchas críticas políticas, generó mucho ruido. Hubiese sido deseable que esto lo resolviera la Corte en una causa más común y corriente, pero bueno, de todas maneras, confiemos que lo analicen por lo menos concienzudamente y que dicten la resolución que les parezca en forma clara. Especialmente, ese es mi único deseo, más allá de que sea convalidado o no mi criterio. Así que bueno, esto en líneas generales se puede hablar mucho más, porque inclusive es un tema muy rico en matices, esta cuestión de la audiencia imputativa, de cómo se debe interpretar la ley penal, el respeto especialmente el principio de legalidad. Y para concluir, yo creo que en este caso nosotros nos tenemos que plantear qué tipo de sistema de justicia penal queremos. Si queremos un sistema de justicia penal que funcione de acuerdo a tiempos razonables, acordes, digamos, o toleramos un sistema de justicia que, por ejemplo, lleve a juicio a imputados por hechos que a lo mejor transcurrieron 8 o 10 años. Pues sabemos que la agenda de primera instancia está colapsada, especialmente en Rosario, se están estableciendo audiencias a año y medio. O sea que este tipo de fallo me parece lo que pone en tela de juicio, y yo lo dije en la causa esta, Maurino, la respuesta de la prescripción es una respuesta que ningún juez se siente satisfecho en hacerlo, porque en definitiva es una no respuesta, no se deja satisfecho a nadie, es difícil de interpretar por parte de la sociedad. Por eso creo que un sistema de una justicia respetuosa del principio de celeridad y más acorde a los tiempos que vivimos, es deseable. Y yo creo que si la Corte llegara a convalidar este criterio, obviamente es una resolución de alto impacto porque se multiplicarían por cientos o miles de casos que tal vez de causas que estuvieran prescritas. Pero no hay que temerle a eso, en definitiva, me parece que sería un ajuste al sistema y el Ministerio de la Acusación, en tal caso, debería también, de algún modo, rediseñar su política de persecución, sabiendo que la audiencia imputativa no interrumpe y que van a tener que investigar de un modo más rápido y acusar antes de que prescriba la acción penal. Así que me parece que sería un avance para un sistema, un servicio de justicia más acorde a los requerimientos sociales. Bueno, básicamente, y muy resumidamente, es lo que sucedió en esta causa, así que bueno, espero que haya sido claro y bueno, quedamos abiertos con el doctor Alexander a las intervenciones, preguntas y cambios de opinión. En definitiva, de eso se trata este tipo de reuniones. Yo Gracias. tengo por ahí una pregunta para ambos, que es, ¿cuál es el momento procesal oportuno para interponer esta excepción de prescripción? Y si la misma se puede, digamos, si la instancia precluye, porque entiendo de que puede ser, ya sea en la acusa, cuando está en la audiencia preliminar, pero ¿qué pasa si por olvido del defensor no lo plantea y luego lo plantea en el juicio oral? ¿Ya habría precluido la instancia y haber No, perdido el derecho? yo supongo que siendo una garantía constitucional que está en juego, que es el principio de legalidad, se puede interponer, inclusive declarar de oficio en cualquier grado de instancia. Esto es como la nulidad. Es como si, por ejemplo, groseramente lo digo, hubiese sido un proceso viciado porque se valió de una confesión obtenida bajo tortura y nadie lo planteó. Bueno, un tribunal en primera instancia, en segunda o en la misma corte, si lo advierte y está contratado eso, puede declarar. Bueno, en este caso sería lo mismo. Doctor, usted, Guillermo Alexander, lo voy a molestar con esta y yo después paso. En el tema Costa, usted decía, hubiera estado interesante que estuviera alguna representante de la Fiscalía. Claro, claro. Tanto Fiscalía como la jueza de primera instancia citan un precedente de la Corte de la provincia de Santa Fe, que es, no sé cómo se pronuncia, Squillaci, Carlos, sobre infracción Sí, al artículo Esquilachi. 170. Eso es Banco de Santa Fe. Bien, y usted explica en su pronunciamiento por qué este precedente no es aplicable y por qué es erróneo. ¿Por qué digo para que lo Está comparta con bien. todos? Sí, Porque no, nos no, parece no lo quería hacer interesante. tan largo. Esquilachi fue uno de los directores del Banco de Santa Fe. Sabemos, bueno, que la provincia perdió el Banco de Santa Fe hace unos 30 años y eso generó una serie de investigaciones penales. Creo que la mayoría no prosperó. Bueno, había un planteo sobre el viejo traslado para que la defensa conteste la acusación en el sistema escrito. Bueno, y ahí se discutió si este traslado era equivalente a
el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, porque justamente estaba después de la acusación. Bueno, la Corte hizo una interpretación que llegó a la conclusión de que era equivalente, y por lo tanto yo veo cuando lo citan, tanto la contraparte, o sea, el Ministerio de la Acusación como la jueza, como fundamento para sostener que la audiencia imputativa interrumpe, ese precedente no es aplicable porque justamente hay una cláusula de equivalencia. Hay una cláusula de equivalencia, más allá de la interpretación que después se haga sobre si ese decreto realmente equivalía o no, pero está la cláusula de equivalencia, que es el artículo 67D. En el inciso B no lo está. Y los jueces, en definitiva, por eso yo hoy decía que a veces la interpretación se hace a partir de valoraciones de índole moral o de conveniencia. Yo en este caso puntual entiendo que el precedente es valioso y mejoraría el sistema, porque lo haría más rápido, más acorde a los tiempos. Pero puede haber algunas otras cuestiones, por ejemplo, hay una omisión legislativa de incorporar a la rebeldía, a la contumacia, como causal de interrupción. Si me pregunta el punto de vista del valor justicia, es una barbaridad que a veces se premie, a lo mejor a alguien que fue contumaz o prófugo, inclusive pensemos en algo, un escenario mucho más grave, alguien que está sometido, digamos, a encierro, presión preventiva, que se escapa, inclusive con lesiones, con un hecho grave de por medio, bueno, pasaron 12 años, o X cantidad de tiempo, o máximo 15 años, y el delito prescribió. Generaría toda una cuestión de indignación, porque la gente no lo entendería, pero lo cierto que es, la omisión del legislador no se puede presumir. Para que eso no haya ocurrido, la ley tendría que haber establecido otra cosa, tendría que haber contemplado, esto fue criticado cuando salió esta ley, no sé, se olvidaron, evidentemente, yo creo que se olvidaron de incorporar la rebeldía, pero es cierto que no está. Si se modifica, se aplicará en adelante, no para atrás. Y bueno, a veces los jueces tenemos que dictar fallos que no nos alegran, que nos parecen mal, pero bueno, es aplicar las garantías. Y en este caso, bueno, Esquilachi, para mí no es para nada aplicable el caso. Acá, bueno, hay una apreciación por ahí en el Zoom que dice que la Cámara de Rafaela tiene la postura restringida, es decir, equipara la audiencia imputativa a la declaración indagatoria. Causa Busquet, ex intendente de Ceres. No, no, debe ser en toda la provincia, no solo en Rafaela, ¿no? Yo creo que debe ser. Yo no encontré otro precedente, al menos en segunda instancia, ni tampoco en primera, respecto a esta interpretación, a mi entender, respetuosa del principio de legalidad. Así que va a ser la primera vez que la Corte se va a tener que pronunciar con un fallo de segunda instancia que, de algún modo, hace lugar al planteo de una defensa. Debo destacar que de los tres pronunciamientos que hice mención, el único que ingresó por pedido de parte, en este caso de la defensa, fue Acosta. Tanto en Di Benedetto como en Maurino lo declaró oficiosamente, más allá de que también se discutía en Maurino la cuestión de plazo razonable. Fue el único caso de declaración a pedido de parte. Los otros fueron de oficio. Pero lo cierto es que no hay precedentes. En Acosta eh, llama la atención de que la Corte efectuó el reenvío cuando tranquilamente de haber tenido una interpretación contraria podría haber invalidado el criterio que adopté. O sea, es una cuestión lógica. Previo al reenvío está el análisis si corresponde realizar el reenvío. Entonces la Corte llegó a este punto y ordenó un reenvío cuando tranquilamente podría haber dicho que no era una interpretación digamos, acorde, y podría haber anulado, como tantas veces lo hizo. Así que yo paré, a partir de eso, en la causa esta última que tuve la audiencia Maurino, interpreté que indirectamente, si bien no había un pronunciamiento expreso de parte del máximo tribunal provincial, interpreté que, en cierto modo, había, se puede decir, no una convalidación, pero no había sido descalificado, por lo menos, ese tipo de interpretación. Y le digo, le cuento una anécdota esta mañana. En el Poder Judicial nos instalaron ahora programas de inteligencia artificial, ChatGPT y Géminis,
Entonces le empecé a preguntar a estos programas que hay que tener cuidado porque a veces alucinan, inventan, pero otras veces tiran bastante información porque tienen toda la base de datos cargada. Y le pregunté, justamente hice una serie de preguntas vinculadas al tema de audiencia imputativa, se interrumpe, se no interrumpe, específicamente en la provincia de Santa Fe. Justamente el programa decía que no había un criterio consolidado. Y después le pregunté al programa si conocía el presidente Acosta de corriente año, y me dijo, sí, en ese precedente, yo no sé si fue una alucinación o una premonición, dice, la Corte Provincial va a sostener el criterio de que la audiencia imputativa no interrumpe la prescripción. Cuando vi eso, bueno, llamé a una colaboradora, está acá en pantalla, la doctora Pinacho, que le dije, vení a mi oficina, sentate, mirá lo que dice este aparato, y lo leyó como para tener un testigo de que realmente Géminis, el programa Gemini, hizo una futurología ahí cerca de lo que puede llegar a pasar en la Corte Provincial. Por esta razón, estos programas interpretan en función de no solo de lo que se escribió, lo que no se escribió, habrá interpretado de que, como no se invalidó el criterio y se efectuó un reenvío, indirectamente estaba sostenido. Así, pero bueno, eso es futurología pura, serán los ministros los encargados de decir qué es lo que corresponde. Pero eso es lo que sucedió. ¿Alguien? No. Yo tenía una consulta. En realidad, entiendo obviamente todos los argumentos planteados en esta causa y el planteo de la defensa, pero me pregunto, es una reflexión, entiendo que no hay un criterio sentado y estaremos todos y todas esperando el criterio de la Corte. Pero entiendo que el sentido, entiendo que son dos sistemas, el que tenía la declaración indagatoria y el sistema que tenemos en Santa Fe. Uno era un sistema de corte inquisitivo, otro es un sistema de corte acusatorio. Entiendo también que incluso en el sistema inquisitivo, la declaración indagatoria tenía como objeto hacerle saber a la persona que se estaba investigando cuáles eran, me refiero más hacia el final de los sistemas inquisitivos, no vamos al sistema inquisitivo puro, ¿no? Cuáles eran los hechos por los que se lo estaba investigando y por los que se lo estaba indagando. Y entiendo que esa finalidad informativa sí se cumple con la audiencia imputativa, que regula nuestro código con incluso muchas más previsiones. Entonces, me pregunto si esta interpretación no queda solo en, digamos, una cuestión semántica o terminológica del Código Penal, cuando el sentido o el fin de estos actos interruptivos de la prescripción entiendo que apuntan a, digamos, esta información a la persona que está siendo investigada sobre esos hechos. Digo, me parece muy interesante todos los argumentos, pero también me pregunto si no se cumple la misma finalidad que está prevista para la declaración indagatoria con la citación a audiencia imputativa. Otra cuestión que por ahí puede ser interesante plantear, pero creo que esto no es un problema de si es declaración indagatoria o audiencia imputativa, es esto de la citación a. Porque entiendo que pasaba en el viejo sistema y puede pasar en el nuevo sistema también, que está la citación, pero incluso pasa tiempo hasta que se efectiviza lo que era la declaración indagatoria antes y lo que es hoy la audiencia imputativa, fundamentalmente en sede fiscal, porque ahí es cuando puede ser que el fiscal cite, pero se produzca, pase tiempo hasta que efectivamente, en general cuando es ante juez viene detenido, entonces pasan los plazos legales. Nada, esa simple reflexión de si no se cumple o no, o sea, si la finalidad o la interpretación del artículo en ese punto no apuntaba a que se interrumpa con aquel acto de información y notificación a la persona investigada que se cumple acabadamente también con la citación imputativa. Pero es solamente una reflexión en base a lo que se está No, está debatiendo. bien. Está claro, lógicamente, todas las interpretaciones que sostienen que interrumpe la prescripción parten justamente de la base de que, en definitiva, son actos que demuestran la voluntad del Estado de investigar a una persona, ambos preceden a alguna eventual acusación, con lo cual no se puede negar que existen similitudes. Pero así como existen similitudes, existen diferencias desde el punto de vista, digamos, del diseño de ambos institutos,
digamos, de la historia. Y acá acá la cuestión es ver qué hacemos con las garantías y concretamente con el principio de legalidad. Porque si tenemos una norma que buscó cerrar, aclarar, precisar del mejor modo posible todas las cuestiones causales de interrupción de la prescripción y se pone, digamos, el solamente, queda claro que solamente son esas causales, si en definitiva equiparar, sin que exista la cláusula de equiparación que existe en otros incisos, equiparar un instituto parecido, como es la audiencia imputativa, con la declaración indagatoria, en definitiva no es una interpretación extensiva y analógica de la ley penal. Yo acá justamente googleé la Real Academia por analogía, define relación de semejanza entre cosas distintas. O sea, ¿cómo llegamos a la conclusión de que son actos equiparables cuando la propia ley no lo hace? Entonces, por eso decía cuál es el criterio del máximo Tribunal Nacional en relación a cómo deben ser visualizadas e interpretadas todas las normas penales en función del respeto al principio de legalidad. Y acá lo cierto es que faltó la cláusula de equivalencia o alguna fórmula que la contemple. Y por eso tenemos fallos de tribunales provinciales que dicen eso. Y bueno, acá en Santa Fe, recién ahora, bueno, vamos a tener un pronunciamiento de nuestra corte, entiendo, el año que viene. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y extender la norma por encima de la causal expresamente contemplada justamente en el 67b para hacer la equiparación. Si hubiese estado la cláusula de equiparación contenida, ya no estaríamos discutiendo esto. Pero no lo está. Como por ejemplo tampoco está otro supuesto, como lo dije con anterioridad, que resultan mucho más repugnantes, como que no esté prevista directamente la rebeldía como causal de interrupción de la prescripción, ¿no? No lo está. En este caso no está la cláusula de equiparación y por eso no se puede flexibilizar, dijo la Corte en Larraz, lo dijo en Farina, lo dijo en Rodríguez, lo dijo en López hace 2 o 3 años, y en tantos otros, en la Corte Nacional no se puede flexibilizar el principio de legalidad. Y bueno, desde esa posición es que efectúo la interpretación de la norma y he dictado estos pronunciamientos. Bueno, ahora vamos a ver qué dice nuestro superior tribunal, nuestra Corte, porque bueno, es un fallo que evidentemente de alguna manera está en solitario en la provincia. Pero bueno, está bueno que haya llegado en algún momento. Yo también me preguntaba por qué esta cuestión, por ejemplo, no fue introducido por la defensa pública. Bueno, se me explicaba de que en definitiva era más lógico que apareciera un defensor particular, porque por una cuestión de protocolos o de estrategia, digamos, global, hacer estos planteos a lo mejor en el caso particular generaban que la fiscalía acelerara los tiempos y el proceso en lugar de ir su curso se terminara acelerando más todavía. Bueno, una cuestión de estrategia me explicaron. Pero es cierto que no hubo planteos hasta el año pasado. Y ahora hay una resolución en segunda instancia que obligará a pronunciarse nuestra Corte. Así que está abierta todas las posibilidades, más con el último fallo en Acosta que no lo descalificó. No sé si fue para, de alguna manera, tener otro escenario, ganar tiempo, o porque ya tienen un criterio al respecto y decidieron formular el reenvío como una forma justamente de esperar a ver cuántas causas ingresan, porque hay que tener en cuenta que va a ser una resolución que podría llegar a tener un efecto expansivo muy grande, ¿no? En esas resoluciones que la Corte las estudia, me parece, con un poquito más de detenimiento. Bueno, me surge la reflexión respecto a lo que decía la doctora, que si se levanta von Feuerbach y escucha este análisis que estamos haciendo, cuando el principio de reserva y legalidad es muy claro, es el juego de encastre de las criaturas cuando nacen, el círculo, el cuadrado, y intenten meter un círculo en un cuadrado. Es así. O sea, el principio de legalidad es muy claro y además que estamos haciendo analogía y mal amparten, con lo cual es imposible de aceptar esa postura, desde por lo menos nosotros la defensa, pero quiero ser muy corto, me parece que no hay precedentes, no porque los planteos no se hayan hecho, sino porque no había un doctor Orso. Me parece que al revés la cuestión, que no es que no existieran planteos, quizás estábamos todos mansos, estábamos esperando la oportunidad y estábamos esperando un doctor Orso. Y bueno, vino, y a partir de ahora va a venir la discusión.
y como así el doctor Orso en otros institutos se han venido esos vendavales, qué sé yo, me surge la ley penal tributaria, cuando era el elemento objetivo del tipo, condición objetiva de punibilidad. Bueno, ahora vamos a tener un instituto mucho más importante que es la prescripción, pero numerus clausus, no es una cláusula abierta, es una cláusula cerrada, es un elemento objetivo del tipo y no estamos hablando que pueda facilitar la analogía. O sea, no, yo personalmente no puedo darle vuelta. La única explicación que hay un doctor Orso, nada más. Doctor, perdón, yo hago puede servir de disparador. Cuando usted dio los fundamentos del fallo, esta cuestión que planteaba la doctora también la analizó, porque la fiscalía, tanto la jueza como primera instancia, hablaban de que era una cuestión terminológica, en definitiva. Y usted hizo todo un análisis también de las sucesivas reformas y de las reformas a los códigos procesales y de las variaciones de lo que era el sistema acusatorio y el inquisitivo, y de que cuando el legislador, en definitiva, pudo incorporar también una cláusula eh, o acto procesal equivalente, no lo hizo, ¿sí? Es decir, teniendo la posibilidad y sabiendo, ya que se estaba hablando que la audiencia imputativa era una cuestión distinta de lo que es la audiencia indagatoria, teniendo la posibilidad de introducir una reforma al código y decir, bueno, la indagatoria o acto procesal equivalente no lo hizo. Ese análisis también estuvo, recuerdo, en el fallo suyo, por lo menos en la exposición oral en la audiencia. Sí, el 67 fue objeto de varias reformas, inclusive con la cuestión de delitos sexuales, años 2015, 2016, también alguna otra reforma intermedia. Con lo cual, evidentemente, la no modificación de estas causales estaría indicando, ya con, evidentemente, todos los ordenamientos procesales penales más modernos, los adversariales, los acusatorios modernos, ¿no? Eh, evidentemente, o no fue la intención, o tampoco se puede prever o partir de la omisión del legislador, de la imprevisión del legislador, para rellenar una laguna, más si es en contra justamente de una de las garantías históricas del derecho penal liberal, como el principio de legalidad. La Corte tuvo varios pronunciamientos en delitos ordinarios, fue más sinuosa en materia de lesa humanidad. No me quiero meter en esa cuestión porque daría para hablar, cambiar el eje, pero cuando uno analiza cómo abordó todas estas cuestiones ligadas a la prescripción de la acción penal, sean delitos sexuales u otro tipo de delitos, en cualquiera de estas causales, el criterio fue siempre de respeto irrestricto del principio de legalidad. Por eso, justamente, y la RAS destacan de que no se puede flexibilizar el mismo. Y después se incorporan, bueno, componentes morales en la interpretación. Yo citaba a un filósofo, Andrés Rosler, que justamente habla de esta tendencia de los tribunales de incorporar cuestiones de conveniencia o cuestiones morales en la interpretación. Bueno, esto está vedado en principio, está vedado, pero los jueces debemos aplicar la ley. Si la ley, bueno, entendemos que no corresponde, debemos declararla incondicional como última de las opciones, ¿no? Última ratio. Pero yo creo que en este caso estamos en un caso de ley clara, aunque no haya tenido receptación jurisprudencial en nuestra provincia. Creo que la interpretación, de acuerdo a las garantías del principio de legalidad, es la que indica de que la audiencia imputativa no está contemplada como causal de interrupción. Básicamente eso. Sí, buenas tardes, doctor Orso. La verdad, Héctor Galarza Sony, soy defensor público federal, o sea, estoy en un terreno medio que no conozco mucho, pero me llama la atención del artículo 67, que toma términos del Código Federal, habla de requerimiento de elevación, habla de auto de citación a juicio. Ese es el viejo traslado que se hacía cuando la causa llegaba a juicio oral en el federal. También habla de primer llamado a indagatoria. Básicamente el 67 va seleccionando actos fiscales, actos del Ministerio Público Fiscal y actos judiciales, como una sentencia, dice que interrumpe, y actos, dice la comisión de otro delito. Bueno, eso tendrá que interpretarse si es un acto natural o una sentencia que queda firme con relación a un hecho que también puede interrumpir. La pregunta que yo le hago es con relación a que me sigue haciendo un poquito de ruido el término equivalente, ¿no? Y volvemos a la analogía. O sea, ¿cuál sería el auto de elevación a juicio en el Código Provincial?
De hecho, el auto de elevación a juicio hoy, de citación a juicio, no existe en el Código Federal. Yo no sé si lo que es la audiencia de control de la acusación con esta redacción en el Código Federal interrumpe o no la prescripción. Yo obviamente me opondría porque atacaría la analogía expresamente. O sea, ahora, en la provincia de Santa Fe, ¿cuál sería el acto procesal equivalente a lo que es el auto de citación a juicio? Bueno, yo resolví un planteo al respecto. Interpreté que el auto de apertura, más allá de que no existe un encastre absoluto, se puede considerar acto procesal equivalente. Hay una cláusula contenida justamente en el 67, inciso D. Esto llevó a la Corte, hace poquito resolvió la Corte como una de las interpretaciones posibles. O sea que si hubiese dicho lo contrario, a lo mejor también es una interpretación posible, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que existe una cláusula ahí de extensión del supuesto legal, en el inciso D. También existe en el inciso C una cláusula también disyuntiva. Y no existe en el inciso B esta cláusula de extensión, y por lo tanto es un supuesto absolutamente cerrado. La cuestión esta de declaración indagatoria, que no se extiende a otros supuestos. Eh, pero fíjense que aun cuando la letra de la ley es clara, el inciso E estamos hablando, el dictado de sentencia condenatoria, si hablamos de sentencia condenatoria, es la que dicta en general el Tribunal de Juicio, a lo sumo puede haber una solución apelada por el actor penal, que sea revocada y la condena sea, pero esa es la primera sentencia condenatoria. Esa es, digamos, la interpretación más usual, más lineal de este inciso. Bueno, sin embargo, tuvo que ir 3 veces a la Corte la defensa de Farina para que finalmente la Corte Nacional se cansara, hiciera casación positiva y conminara a la provincia de Buenos Aires diciendo que ustedes eran prácticamente unos sublevados y porque no seguían su precedente. Esa es otra cuestión, ¿no? Que los precedentes de los máximos tribunales de la Corte Nacional parece que si queremos los acatamos, si no, no los acatamos. Bueno, es otra cuestión de diseño, creo que de debilidad institucional. Porque si no acatamos por esta cuestión de la lealtad, de acatamiento, estamos complicados, cada uno decimos lo que queremos. Bueno, pasó en Farina y ahora está pasando también en algunos otros casos vinculados a las garantías penales. Pero bueno, en concreto entiendo que lo más parecido a autocitación a juicio sería el auto de apertura. Y bueno, así lo entendí y la Corte lo convalidó, como una interpretación posible. O sea, no bajó una línea al respecto, pero diciendo, bueno, no es descabellado. Espero que no pase esto en la costa. Sería el peor de los escenarios si pasa esto en la costa, más allá de que le sería favorable al doctor Alexander, porque se convalidaría a medias. Entonces quedaría como, digamos, una especie de lobo solitario y el resto seguiría considerando que interrumpe. Me parece que el máximo tribunal, la Corte Provincial, debería en este caso ser clara y decir si corresponde o no corresponde y no salir por la tangente con esta cuestión de una de las interpretaciones posibles. Bueno, es aspiracional esto. Yo tengo por ahí otra pregunta, que era cómo afecta la garantía de ser juzgado en un plazo razonable con la prescripción de la acción. Porque si no, siempre podemos estar atados a que el fiscal tiene el poder de, vos le decís, no sé, me imagino un homicidio de 8 a 25 años y vos lo tenés el tipo ahí viendo y que esté en libertad, ¿no? Que sería raro, pero bueno, por ahí otro delito más Y leve. tan Pero estrecho. siempre uno lo tiene ahí y el fiscal en algún momento dice, ahora presento la acusación y ya está. Pero pasaron 4 años. Entonces no está prescripto, pero estuve 4 años sometido a un proceso. ¿Hay alguna forma de atacar, digamos, eso con la garantía de ser juzgado en el plazo razonable? Ahí el Sí, doctor sí, sí, sí. Alexander decía que en Entre Ríos son 3 meses, y en 3 meses no presenta la acusación, uno plantea una prescripción que sería como una caducidad en parte civil, digamos. A ver, doctor Pero Alexander. Bueno, hubo un planteo de la defensa pública federal en un asunto donde era una condena por un tema de la masacre de Ramallo contra un policía por falso testimonio, donde la Corte anula una condena justamente, no estaba prescripto, era policía, estaba con una situación también de imprescriptibilidad, y la Corte anula por violación del principio de violación del plazo razonable. Es decir, técnicamente no estaba prescripto, pero dice se violó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Lo
anecdótico es que el defensor público federal, en la audiencia, cuando plantea la prescripción, hizo una línea de tiempo, ahí está, hay un vidrio, donde iba marcando todas las cosas que habían pasado. Tardó 20 años en llegar a condena, un falso testimonio con una pena máxima de 4 años. Hizo toda una línea de tiempo que decía, cuando esto empezó, Kirchner todavía no era presidente, Bin Laden no había tomado las Torres Gemelas, o sea, y hasta dónde es razonable que 20 años después condenemos a una persona por un falso testimonio que tiene, lo condenaban a 1 año y no me acuerdo cuántos meses. Y la Corte anuló el fallo diciendo que estaba violando el principio del, más allá de que no estuviera prescrito, el derecho de ser juzgado en un plazo razonable. También un fallo muy interesante. Claro, son institutos semejantes, hermanos, el de la prescripción de la acción penal y el de plazo razonable. A veces puede haber procesos en los cuales no está prescripta la acción penal, porque justamente hubo interrupción de la misma antes del tiempo de vencimiento. Sabemos que cuando se interrumpe vuelve el contador vuelve a cero, y a lo mejor justamente pasan años, hasta décadas, la causa no está prescripta técnicamente, pero está afectado el plazo razonable. La Corte Provincial tiene un fallo muy interesante el año pasado, que es el tema de inundaciones de Santa Fe, causa Frati. Frati fue un ingeniero hidráulico, creo que era, que estaba a cargo de la Secretaría al momento de la inundación, esto fue a principios de los años 2000, y termina la Corte Provincial el año pasado aceptando que estaba afectado, violado el plazo razonable, y hay un voto muy interesante que hace propio toda la Corte, que es el doctor Herbeta, donde dice que una pauta para empezar a considerar o evaluar si está afectado el plazo razonable es cuando el proceso superó holgadamente el término de prescripción. Sabemos que los términos de prescripción son de acuerdo a cada delito. Por ejemplo, homicidio culposo 5 años, los delitos defraudatorios 6 años, y así va subiendo de acuerdo a la gravedad del delito. Entonces hay una pauta objetiva, porque siempre con el tema del plazo razonable, siempre estamos, un terreno un poco sinuoso, pantanoso, en el sentido de que es difícil precisar cuándo está afectado el plazo razonable. Si se analizan complejidad del asunto, si hubo planteos dilatorios reiterados de la defensa, digamos, el desempeño de las autoridades. Esto hay fallos de la Corte Interamericana, Corte Nacional. Ahora la Corte de Santa Fe me parece que incorpora como un parámetro objetivo, que es un indicio de afectación de plazo razonable a partir de la duración del proceso más allá del término de prescripción. Entonces cada proceso tendrá ya un plazo razonable medianamente objetivo. Un proceso, por ejemplo, para un delito menor, como puede ser unas amenazas, unas lesiones, que son normalmente la prescripción son de 2 años, 3 años, lógicamente, si tenemos ya una duración de un proceso de 5 o 6 años, estamos hablando casi el doble del tiempo, o 50% más del tiempo de prescripción, ya tenemos un indicio, un indicador, una luz amarilla respecto de la afectación del plazo. Así que me parece, para destacar, el fallo Frati en el sentido de que brinda esa pauta objetiva. ¿Puedo? Sí. Ah. No, bueno, primero agradecerle al doctor Orso la gentileza de participar de esta reunión y convocarnos con un tema que lo está poniendo en la agenda de la provincia y por eso nos sumamos inmediatamente para participar. Pero respecto a lo que estamos tratando, yo creo que son dos institutos que lo que tienen en común es que los dos tienen como punto de referencia el tiempo, pero responden a finalidades totalmente distintas. En el caso de la prescripción, los fundamentos, más allá de que uno de los fundamentos que se ha dado es que el transcurso del tiempo puede dificultar el ejercicio del derecho de defensa, los principales fundamentos tienen que ver con el hecho de que podemos llegar al momento de habilitar la aplicación de una pena cuando la persona a la que vamos a castigar ya no es la misma que cometió el delito. ¿Mm? O que cuando no se lo persigue ese delito, en realidad no hay tanto interés social. Entonces, son fundamentos de fondo. Originalmente, con mucha sabiduría, el Código del 21, si mal no recuerdo, lo único que traía como interrupción de la prescripción era la comisión de un nuevo delito. ¿Qué es lo que pasó? Las dificultades que tenía el Estado
para superar la barrera del juicio previo, porque en realidad el juicio previo es una dificultad que se le puso al Estado para poder aplicar una pena. Dijo, señor, usted quiere aplicar una pena, tiene que superar el juicio previo y obtener una sentencia válida. Entonces, como el Estado no podía, dijo, necesitamos ampliar el plazo. ¿Y cómo amplió el plazo? Con esa famosa fórmula que nos hizo trabajar tanto, que era la secuela de juicio, que era abierta y que podía dar para cualquier cosa, hasta que el que conmovió todo fue Zaffaroni cuando dijo, la única secuela de juicio es la sentencia, en un artículo de una página. Pues dijo, como en el proceso laboral nadie habla de secuelas del accidente de trabajo, hasta que no ocurre el accidente de trabajo. Dice, lo que deja cuando te dan el alta del accidente de trabajo. Entonces, en el juicio es la sentencia. Bueno, ¿qué hizo el legislador nacional? En vez de replegarse, lo que hizo, tomó institutos procesales que tienen la particularidad de que son provinciales y por lo tanto no tienen un parámetro único, ya que cada provincia lo legisla a su manera, e incorporó un montón de actos como para ir secuenciando la persecución penal de una manera legítima. Yo creo que ya cuando hizo eso, violó la idea del plazo razonable. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos la indagatoria, la acusación, la citación a juicio, la sentencia como actos interruptivos y sumamos los 6 años desde el hecho, más todos los 6, nos da 30 años para perseguir una estafa. Entonces, desde una óptica cuantitativa, cuando uno ve cómo afecta la idea del plazo razonable esta habilitación legal para seguir persiguiendo, realmente llama a la reflexión. Ahora, personalmente creo que el plazo razonable tiene fundamento convencional y por lo tanto constitucional. La prescripción no. La prescripción es un instituto legal en donde puede el legislador, como lo ha hecho ya con ciertos delitos, o puede el Estado, mediante su adscripción a convenios internacionales, decidir que en ciertos casos, o podría decidir en general, que no hay prescripción. Es una decisión legal. El punto de contacto entre la prescripción y la Constitución la da el principio de legalidad. ¿Cómo interpretamos la cláusula legal? Ahora, la violación al plazo razonable tiene raigambres convencionales y por eso hay que ver caso por caso cómo se justifica, cómo se explica y si se permite que el Estado esté tanto tiempo persiguiendo a una persona. La prescripción comienza desde el momento de la comisión del hecho, no desde el momento de inicio de la persecución estatal. Pero para el plazo razonable lo que interesa es cuando el Estado empieza a perseguir específicamente a una persona, porque ahí es donde nace lo que la Corte dijo en el 67 en Matei, el sometimiento a un estado de especial incertidumbre, que no lo podemos mantener sine die en esa situación. Tiene derecho a que esto se resuelva. Entonces, son dos institutos que van de la mano y tienen que ver con el transcurso del tiempo. Son diferentes, tienen sus problemáticas y esto se complica aún más cuando hay instituciones provinciales en donde el Estado se autolimita en su función de perseguir. Nosotros teníamos algo bastante cercano con el lejano 208, que daba justamente como causal de sobreseimiento cuando no se podía superar un falta de mérito. Si no puede seguir adelante, todo se termina acá. Yo recuerdo cuando en Buenos Aires comenté el 208 santafesino, me saltaron la yugular diciendo eso es prescripción. Le digo, no, un estado razonable que dice, si no puedo avanzar, se termina acá. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener a esta persona sometida a un proceso penal que no puede pasar a la otra instancia? Lo tuvimos acá también. Algunas provincias quieren ser muy exigentes y se ponen plazos muy acotados. Desde la Corte lo que le empiezan a decir, ustedes están estableciendo plazos de prescripción. No, están estableciendo plazos razonables de persecución. La prescripción comienza desde la comisión del delito y puede ser que el delito haya sido cometido y no se haya iniciado la persecución estatal. Se comienza la persecución estatal mucho tiempo después. Son dos cosas diferentes. El punto de inicio es distinto. Por eso la prescripción, como bien dijo en el fallo del doctor Orso, los jueces ahí son nada más que controladores. ¿Cuándo se cometió el delito?
qué plazo pasó y si verificar si hubo una causal de interrupción, nada más que verificadores. Es la comisión del delito. En el plazo razonable, lo que yo tengo que ver es cuándo me empezó a perseguir el Estado. Por eso la conducta estatal y la conducta del imputado frente a esa persecución estatal pasan a tener relevancia para saber si es razonable o racional mantener esta persecución estatal. Por último, creo que fue Basigalupo en España, planteó respecto del plazo razonable que también había que considerar la posibilidad de que el sometimiento prolongado a una persecución estatal, afectando el plazo razonable, en caso de condena, tenía que ser considerado, sin necesidad de que existiese prisión preventiva, tenía que ser considerado para mensurar adecuadamente la pena. Yo no le puedo aplicar la misma pena a una persona a la que yo sometí durante 10 años a un proceso que a otra persona que cometió una conducta semejante, pero le estoy aplicando la pena hoy, porque el otro sufrió 10 años de sometimiento a un proceso. El solo sometimiento a un proceso penal, Carneluti, Calamandrei, uno de los dos ya lo dijo, el solo hecho de someterse, de verse sometido, ya implica un sufrimiento y ya implica de alguna manera un efecto propio de una pena estatal. Sí, a eso agregaría, Raúl, que no se puede relativizar la pena del banquillo que se denomina, ¿no? O sea, justamente son los efectos de estar sometido a proceso penal, con todo lo que ello representa, muchas veces hay restricciones ambulatorias, salir del país, existen bancos de datos con la causa en trámite, o sea, no es gratis estar sometido a un proceso penal, por eso justamente la necesidad de respetar el plazo. Plazo, esto lo dijo la Corte en Frati, lo viene diciendo siempre la Corte Nacional desde Matena en adelante, que debe tomarse en cuenta no solo el plazo transcurrido, sino el que puede llegar a transcurrir hasta que quede firme. Entonces ahí tenemos un escenario temporal muy diferente, porque sabemos que muchas veces los recursos extraordinarios demoran X cantidad de años. Bueno, eso también hay que ponerlo en la bolsa, y esto también nos tiene que llamar un poco a la reflexión respecto de qué hacemos con los plazos en la justicia, en el sistema penal en particular. ¿Cuándo vamos a empezar a hacernos cargo realmente del cumplimiento de los tiempos procesales, de los plazos, con algún sistema que permita, digamos, que los mismos no insuman los tiempos que están insumiendo? Bueno, me parece que esto también, las causas estas, donde se discuten cuestiones de causal e interrupción de la prescripción, también están de algún modo rozando con el modo de funcionamiento de un sistema. Yo creo que un sistema tiene que funcionar con tiempos muy diferentes a los actuales. Debería haber un sistema de controles, no sé si internos, externos, para que, digamos, empecemos de una vez por todas a cumplir con plazos de un modo lo más acotado posible, haciendo las cosas como corresponde. No se trata de ir rápido y mal, sino que hacer las cosas como corresponde y bien, pero en términos razonables. Creo que esto sirvió también o debería servir para eso. Bien, bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a los depositores. La verdad que fue todo muy claro y bueno, gracias a todos también por venir. Ah, y el martes 9 de diciembre en el Club Alemán tenemos la despedida de fin de año, así que están todos más que invitados. Se pueden comunicar con Vicky, Nahuel, Nico para pagar las entradas. Vale 25.000 pesos en efectivo, 27.500 por transferencia. Pa.